Estudiantes, muy buenos días o muy buenas tardes. A la hora que estoy grabando este video son las 12:10 más o menos del día. El tema de esta videoconferencia o de este video es escuelas económicas de los siglos XVIII, XIX e inicios del siglo XX. Las páginas de referencia de su libro de historia son la 144 y la 145. La idea es que en este corto video podamos condensar algunos conocimientos importantes para luego irlos trabajando en el libro y en otras actividades que vamos a ir enviando junto con este. Primero, entender que todos los seres humanos de alguna manera desde el inicio de la creación hasta nuestros días hemos hallado formas económicas de sostenernos y de preservar la raza humana o de garantizar la subsistencia humana. Para eso hemos optado por disfrutar o tomar o aprovechar y explotar los recursos que nuestra madre naturaleza nos ha dado para nuestro bienestar. Entonces, desde que el hombre es nómada hasta nuestros días, se han desarrollado diferentes modelos económicos. Tal vez el más importante, el primigenio, y el que hasta ahora perdura hasta nuestros días, es la recolección, ahora transformada en agricultura, y la caza, ahora llamada ganadería. Pero en todo caso, siempre nosotros hemos estado aprovechando de lo que la naturaleza nos ha dado para nuestro sostenimiento. Ahora bien, hay una frase en el segundo párrafo de nuestro libro que dice: la riqueza de las naciones es la que determinó el nacimiento de la economía. Ojo con lo siguiente, y esto debe conectarse con ese sentimiento o ese sentido de propiedad privada. Nace la propiedad privada y nace indirectamente o intrínsecamente nace el concepto de riqueza, de acumulación, como en algún momento vimos, de mercantilismo. Entonces el libro nos dice, el hecho de preservar la riqueza, de mantener la riqueza, hace que se empiecen a generar ideas, formas, teorías de cuidar, de preservar, de potenciar la riqueza. Entonces dice, la riqueza de las naciones es la que determinó el nacimiento de la economía, no como una ciencia en sus primeros inicios, ya que se fundamenta hasta el día de hoy en la matemática. Pero más adelante va a ser esta, la economía, considerada dentro del gran espectro de las ciencias sociales, como dice ahí mismo, líneas más abajo, una ciencia social, y como tal, se reviste de la complejidad que representa topar este tipo de análisis. Porque sí, usted dice, no, ciencias sociales no más es, pero resulta que no, que las ciencias sociales tal vez son una de las ramas de las ciencias más complejas de analizar, porque está hablando del ser humano, de sus valores, de sus virtudes, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus perspectivas. Es decir, cuando hablamos de las ciencias sociales, hablamos de un entorno complejo de aprendizajes y de entendimientos. La economía va a nacer entonces fruto de este deseo de acumular riqueza, de preservar y de repotenciarla. Luego más adelante, más o menos en el siglo XVII o XVIII, casi me equivoco, estamos en la página 145, en el primer párrafo, en el siglo XVIII va a comenzar a darse una primera forma de filosofía económica o de teoría económica. Esta teoría económica se va a llamar la teoría fisiócrata o la fisiocracia, que entre otros elementos va a decir que el fundamento de la riqueza de una familia, de las naciones, está en la tierra, en el aprovechamiento de los recursos que la tierra nos provee. Si conectamos esto con la última clase de emprendimiento y gestión, cuando hablábamos de los recursos naturales del Ecuador, vamos a darnos cuenta de que tiene mucha razón, y que nosotros decíamos en la clase de emprendimiento, cuando revisamos los contenidos Ser Bachiller, que uno de los recursos de nuestra nación es el suelo y el subsuelo, es decir, lo que está arriba y lo que está abajo. De alguna manera, como usted puede ver, una teoría económica dada en el siglo XVIII permanece ahora, el siglo XXI, 300 años después. Todavía los estados se asientan en esta filosofía fisiocrática del manejo de la economía para poder sostener sus países. Entonces, este modelo fisiocrático o esta teoría fisiocrática dice: la riqueza de los estados provenía de la acumulación de metales preciosos y de la explotación minera y del comercio exterior. Tres cosas importantes. Siglo XVIII, año 1700 más o menos.
plena explotación de recursos en la colonia por parte de los españoles. Ahí se entiende por qué era ese anhelo tan tenaz de los españoles de poseer oro, de poseer plata, de poseer los bienes que esta tierra, que este continente recién descubierto llamado América, les podía dar para llevarse a España. Los reyes entonces no estaban del todo siendo unos explotadores miserables, inhumanos. Tras esta explotación miserable e inhumana, había una teoría económica que se sostenía en la explotación de los minerales, en el aprovechamiento de la riqueza de la tierra. Esta filosofía fisiocrática o esta economía fisiocrática va a ser algo muy interesante de alguna manera. En los postulados, como dice ahí, fundamentos de la propuesta fisiocrática. Entre los que yo puedo rescatar, dice, resalta la importancia de la naturaleza como fuente inagotable de recursos. Hasta ese momento considerada fuente inagotable, antes no, mejor dicho, ahora no. Antes sí, antes por el entorno en el que vivían y con la poca tecnología tal vez como la que ahora tenemos, pensaban que los recursos de la tierra eran inagotables, que iban a estar perecederos, que el agua iba a ser eterna, que la tierra iba a darnos alimentación, minerales, oro, plata, piedras preciosas eternamente, por eso dicen inagotable. 2. Solo la agricultura daba la posibilidad de generar mayores recursos. Ojo con lo siguiente, eso sucede hasta el día de hoy. ¿Sí? La agricultura de alguna manera debe ser reconocida como el motor de la economía. Ahora nos hemos desplazado hacia el petróleo, hacia el camarón, hacia las rosas, pero realmente lo que genera riqueza, o lo que puede generar riqueza para el Ecuador, en este caso puntual del Ecuador, llegando un poco más del siglo XXI, es la agricultura. De hecho, lo que yo les decía alguna vez en alguna clase, uno puede tener cualquier cantidad de plata, pero si el agricultor no le da la gana de producir, no va a producir. Así de sencillo. Finalmente dice, otro párrafo, otro postulado dice, dependiendo de cuánta tierra y cuánta producción agrícola tuviera, un pueblo podría ser considerado rico. Dependiendo de cuánta tierra, dependiendo de cuánta producción agrícola, un pueblo podría ser considerado rico. Y eso nos pasó a nosotros en 2 ocasiones, bueno, en 3 realmente. Una, cuando llegó el boom del cacao. 2, cuando llegó el boom del banano. Y 3, cuando llegó el boom del petróleo. Es decir, a nosotros como país, hoy en día, esta filosofía fisiocrática se ha aplicado casi en su totalidad, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro material, en nuestro librito. Es decir, yo puedo aprovechar la riqueza de la tierra, yo puedo disfrutarla como país, como nación, como reino en ese momento, en la época, porque eso era lo que a mí me daba riqueza. 2 puntos más. Dice aquí, abogaban por la conveniencia de mantener un impuesto único sobre la tierra y solicitaban, pedían la abolición de todos los demás impuestos. Era lógico, si es la tierra la que a mí me va a dar riqueza, entonces es a la tierra a la que le debo clavar un montón de impuestos. De tal manera que si yo gravo con impuestos a la actividad agrícola, ganadera, minera, considerando las cantidades tan altas de riqueza que me iba a generar a mí, ¿para qué voy a gravar de más impuestos todos los demás? Tal vez quien se beneficiaba de la tierra iba a tener tal cantidad de dinero que podía comprar cualquier cosa y dinamizar aún más la economía, sustentando todo esto en la tierra. Y el último, dejar hacer, dejar pasar, como el resumen de lo que sería hoy en día y en ese momento también el libre mercado. Me están invadiendo las hormigas porque estoy sentado debajo de un arbolito. Es entender eso, dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, déjeme producir a mí en mi espacio de terreno, en la tierra, en la heredad, en la propiedad, lo que yo pueda producir con la tecnología que pueda producir. Dejar pasar, déjeme comerciar lo que yo puedo comerciar, lo que yo quiero comerciar, siempre y cuando pague los impuestos, déjeme hacer de mi pedazo de tierra, explotar a tal punto que pueda yo producir lo que quiera y comercializar en la manera que quiera. Es decir, aquí se va a establecer un primer modelo primitivo tal vez, de lo que ahora nosotros, siglo XXI, llamamos libre mercado. Hemos dado así unos toques finos a lo que es la fisiocracia o el modelo fisiocrático en el siglo XVIII dentro de estas escuelas económicas que vamos a ir revisando progresivamente.
Eso es todo, chicos. Gracias, ponga atención a las siguientes actividades. Adiós. Bye, bye. Eso es todo, amigos.